placer tenerlos acá en un momento importante en que hemos concluido el proceso de negociación. Estamos a punto de formalizar un contrato para así entrante el 1 de enero del próximo año enviarles nuestros pacientes a su distinguido hospital allá en Medellín, una ciudad muy amada por los arubanos. Permíteme pasarle a la idioma de Aruba para darle más información al público de Aruba. Distinguido miembros de prensa, están presentes, están conseguidos vía media social. Para nuestro momento importante, uma INTA, sobre nos a passa de um processo e nos a concluir essa aqui, com o primeiro contrato nossa firma com um hospital que não desconhecido para nós, Pablo Tobón Uribe, entrante 1 de januário, nós estamos começar a referir pacientes que tem o mandar for para cuido, entre outros, hospital Pablo Tobón Uribe na Medellín. Pero por meio como chega em NAM, que é importante para nós para um rato quieto na história de AZV para o que está cuido do exterior. Desde o momento que instituí a AZV em 2001, já 23 anos passados, a AZV a começar a comprar cuido do exterior. Mas agora vou repassar a história de como nós compramos cuido, vou também constatar o processo contínuo de profissionalização de nossa organização, que a UE nos assinalou que nós estamos em condição, nos meses, para manejar inteiro o processo para chegar na clínica hospital que nós compramos cuido. Por mim, outra coisa, me mencionar que a lei de AZV, em seu artigo 25, está menciona explicitamente por qual país a AZV está autorizada para comprar cuido. No artigo 25 está ponido que a AZV para comprar cuido for de República Bolivariana de Venezuela, República de Colômbia, Holanda e na América. Estes 4 países que a lei está permitindo nos comprar cuido. Que se me quer dar uma explicação um rato de gente processo de profissionalização que nós conhecemos em AZV para o cuido médico do exterior, cuido médico que representa 40 milhões de florins no nosso presupuesto, quase 10% de nosso presupuesto, 9,8%, e qual 25 milhões de florins de ouro gastar na Colômbia, mais ou menos. Pues me quero fazer isso aqui, me quero expressar minha gratidão na nosso equipo interno, colega Diandra, não vou começar a olvidar o ainda. Diandra Alders, que é colega de nós encarregado com cuido do exterior, compra e venda, e também é colega de departamento de uitzending, estão percorrendo pela logística, atender a paciente diretamente aqui, nossa colega Lucy Streithafter também a participar. Tem o processo, me a Dr. Deanira Maduro, do Departamento de Conselho e de Conselho Médico, que participa também do processo. Sem dúvida, a colega Rosine Anthony, de Finanças, que percorreu para nós um bom vice de parte financeira, colega Ola Rodrigues, que é parte médico, e a senhora Cristina Rademacher, que é parte de nosso jurista, que é parte legal, e o importante, legal. E esse é o último que ainda nos último pontos of the is. Estou sumamente orgulhoso do equipo de AZV que arriba em negociação, que passa no processo de tendering aqui para demonstrar a capacidade que nós logra crescer, criar nos últimos 23 anos e de maneira mais visto de uma última entrevista, o que outro chiquito da região está ensinando e a casa nós estamos olvidando. Muchas gracias. El hospital es una fundación sin ánimo de lucro fundada en 1970, o sea, estamos cumpliendo 54 años, de los cuales he tenido el honor de trabajar 30 años en la institución. Es una institución de 3.000 empleados, todos los médicos y todo el personal es vinculado laboralmente al hospital. Como lo vamos a ver lo están viendo en el video, es una estructura alrededor de más de 100.000 metros cuadrados, son 2 edificios y los edificios técnicos que en la década del 2010 al 2020 prácticamente se duplicó el tamaño del hospital. Pero lo más importante es que desde su fundación
el hospital ha cuidado unos propósitos y que están, como lo decimos en el hospital, escritos en piedra. Cambian las circunstancias, cambian los sistemas de salud, pero ese propósito sigue, digamos, vigente. ¿Y a qué se refiere? A la atención, el primer propósito, a la atención de las personas en momentos de vulnerabilidad, como es la enfermedad, uno de los momentos más vulnerables que puede tener el ser humano. Y no lo hacemos de una manera especial, con un servicio compasivo. La compasión hace parte de nuestra misión. Un tercer componente diferente al servicio y a la atención de los enfermos es que nosotros también cuidamos a los que cuidan, que son a nuestros empleados, porque tenemos como principio filosófico que nadie da lo que no tiene. Entonces ese propósito de cuidarlos a ellos permite que ellos puedan reflejar toda esa calidad del servicio que ustedes van a ver en la atención de sus enfermos. Y un cuarto propósito es la trascendencia. El hospital no solo trasciende por el servicio que le prestamos a los pacientes, sino que también trascendemos en la educación médica, en la educación de enfermería, el hospital en los temas administrativos y en la responsabilidad social. El hospital tiene un componente muy grande de responsabilidad social con otras comunidades del país y otras latitudes. Lo mismo que con la investigación y la producción de conocimiento. Dos aspectos tiene la cultura del hospital que la distinguen: el humanismo, sin duda, que es una parte muy importante, y la excelencia asistencial. La excelencia académica, el hospital es muy exigente en los temas científicos, utiliza metodologías de medicina basada en la evidencia, una formación continua de nuestros profesionales. Prácticamente el 25% de nuestros médicos han sido formados por el hospital, patrocinados por el hospital y formados muchos en el exterior, tanto muchos en Estados Unidos y muchos también en Europa. En los temas de calidad, el hospital tiene una acreditación tanto nacional en excelencia como tenemos la acreditación internacional Joint Commission. La tenemos desde 2015. Acabamos de recibir la 4ª visita de acreditación, y lo que demuestra todos los esfuerzos que hacemos en pro de la calidad para un mejor servicio a nuestros pacientes y a nuestros futuros pacientes acá de Aruba, que estamos muy contentos de recibirlos.